Buenos días. ¿En qué te puedo ayudar? Pues mira, soy doctor en bioquímica, tengo 2 másters, uno en investigación clínica y otro como docente. Llegué aquí desde Alemania hace un año y a pesar de que estaba enviando muchos currículums, soy como invisible. ¿Pero tú qué edad tienes? Yo paso de los 46. Y o sea, yo noto en tu actitud que estás un poco te sientes con capacidad de hacer cosas, pero un poco desencantado con el entorno, no contigo mismo, porque además tú tienes una formación, tienes una actitud, pero no... Sí, porque lo que me he encontrado hasta ahora son puertas cerradas. Yo creo que mi perfil no pasa desapercibido. Eso es lo que yo creo, pero la realidad me está diciendo que sí pasa desapercibido. ¿Su nombre? Amelia, para servirte. Soy Laura. Soy ingeniero civil en México con 2 maestrías y pues ya tengo el año buscando trabajo, pero también soy consciente que tengo que capacitarme para el medio europeo. Tú estás intentando reciclarte para continuar en tu área. Sí. Pero estás abierta a decir... Sí, también a otras quizás... áreas, sí, a lo que ahora sí ampliarme en lo que quiera para aprovechar ese tiempo en capacitación y en experiencia profesional aquí. El mundo dicen que está cambiando muy rápido. Ajá. Entonces que van a desaparecer unos trabajos, aparecer otros de nuevos y quizás, claro, los que sobre todo tenéis una educación, una formación técnica, una capacidad de aprendizaje sobre todo, o sea, poder intentar ir hacia donde está la demanda puede ser una estrategia. En El Cazador de Cerebros intentamos reflexionar sobre el impacto de la ciencia en la sociedad. Somos optimistas, pero no ingenuos. Y en el ámbito de la inteligencia artificial, la robótica y la digitalización, se intuye una tendencia preocupante. Nos traerán grandes progresos, pero también una creciente automatización y desaparición de trabajos. Sin duda aparecerán otros nuevos, pero esto nos exigirá una capacidad de adaptación para la que no nos han educado. Hoy hablaremos del futuro del trabajo y la educación en la cuarta revolución industrial. Pero empecemos desde el inicio. Hola, soy Casilda, tengo un padre catalán, una madre vasca y un marido y 3 hijos alemanes. Siempre les pregunto qué cosas querrán ser de mayores, porque les tocará ser muchas cosas. Casilda, ¿por qué hay muchísimo más paro en España que en otros países de Europa? Hay que tener claro que es algo endémico y estructural del país, no es algo circunstancial. De hecho, lo que es circunstancial son los puntos en los que ese paro ha sido mucho menos elevado. Orígenes es sobre todo, estamos hablando de un país fundamentalmente basado en la agricultura y por tanto con tasas de paro muy elevadas. Siempre ha sido un país de emigración por el trabajo, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, la migración a Alemania en los años 70. Por tanto, esa es la realidad inicial o estructural de España. Eso hay que tenerlo claro. O sea, los que tenemos mentalidad científica siempre vemos un problema y decir, a ver, causas que lo provocan. La tradición agrícola es quizás el principal factor de este paro endémico, no circunstancial, no es de ahora de la crisis, es de casi intrínseco en España. O sea, ¿qué otros factores secundarios? Por supuesto, hay muchos otros factores. Hay unas tasas elevadísimas, por ejemplo, de abandono escolar, que eso es algo que no ayuda. Hay temas, por ejemplo, de falta de políticas de reinserción y falta de buenas políticas de formación. Hay otro tema absolutamente clave, y yo creo que ese es un tema muy importante a abordar, que sería la falta de una buena formación profesional que pueda dar salida a mucha parte de la población que se encuentra en paro. Lo que es el concepto del trabajo para siempre, que era algo que teníamos en España como muy asimilado, va a ir desapareciendo. Y por tanto, pensando en lo que es el futuro del trabajo, yo creo que hay que cada vez más preparar a la gente con habilidades, preparar a la gente a adaptarse al cambio laboral, preparar a la gente a trabajar por proyectos. Es muy difícil ahora mismo saber cuáles serán los trabajos del futuro. Entonces, desde la educación, nuestro trabajo es preparar a la gente con las mayores habilidades posibles, habilidades muy claras, que le puedan hacer adaptable al estudiante en su momento para esos cambios que van a venir. Claro, te tienes que preparar para adaptarte a un trabajo que no sabes cuál será.
Casilda Güell ha codirigido un estudio sobre las características del paro en España, sus causas y el gran reto que supone el desempleo juvenil. Una de las claves, quizás la principal, está en la educación. O sea, leyendo tu estudio, algo de lo que más me ha sorprendido es la enorme cantidad de paro juvenil. Y me hace incluso pensar que si esto es debido, como hemos comentado, al abandono escolar, pues igual la edad de empezar a trabajar debería ser más alta, los 18 o incluso los 20 años, y que la gente se esté formando tal como está cambiando la sociedad. En este sentido es muy importante no abandonar los estudios que uno ha empezado y también dar una opción muy clara, que no está desarrollada en España, todo lo que pueda ser la formación profesional. No necesariamente hay que dar el paso a la universidad. Por ejemplo, cuando hubo el boom inmobiliario en España, muchos jóvenes a los 16 años pues dejaron antes los estudios porque tenían una oportunidad en el mundo inmobiliario. Eso es algo que habría que no tiene que pasar, porque puedes tener un trabajo concreto en ese mundo inmobiliario, pero después cuando hubo la gran crisis o la burbuja inmobiliaria, pierdes ese trabajo, no estás formado y entonces sí que es muy fácil abocar a esa persona a un paro de larga duración, ¿no? O sea que ahí es un perfil muy peligroso. Ya, pero ahora en serio, o sea, si el cambio es tan radical como dicen, que quién sabe si lo es, ¿qué haces con personas de 50 y 55 años que pueden quizás tener una actitud correcta, pero por su pasado laboral es que no van a reciclarse? No van a tener la capacidad. Intentar formarlas, intentarlo por lo menos. Y ahí está esa responsabilidad fragmentada, tanto lo que puedan ser políticas desde el gobierno, políticas públicas, hasta lo que pueda ser la propia actitud de las personas, ¿no? Pero, por supuesto, esa generación preocupa mucho que se quede fuera del mercado. Bueno, son los famosos excluidos, ¿no?, en el futuro del trabajo. Los empleos rutinarios en fábricas, comercios, administrativos o cualquiera que una máquina pueda hacer mejor y más barato son los que tienen más riesgo de desaparecer. Los que requieren mucha destreza manual, capacidad de percibir detalles, inteligencia creativa o social, los que menos. Pero lo que está claro es que los trabajadores del futuro deberán reciclarse continuamente y tener learnability, capacidad de aprender. Y las empresas no deben quedarse atrás. Tendrán que innovar e incorporar tecnología, incluso cambiar la manera de trabajar. Uno de los mayores impactos de la digitalización, la inteligencia artificial, la robótica, es en el mundo laboral. Hay quienes hablan del futuro del trabajo con más o menos preocupación, pero sin duda con un cambio de competencias, de cultura, de horarios y de requerimientos educativos. Bueno, hay sitios donde el futuro del trabajo ya ha llegado. En plena Gran Vía visitamos una de las nuevas empresas que más ha crecido en España en los últimos años. En este edificio histórico de Gran Vía estaba la sede del PSOE, que ahora es una startup tecnológica con más de 100 empleados. Tiene sedes en Nueva York, Washington, Londres, Estonia y Madrid. Hemos quedado con Sergio Álvarez, uno de sus fundadores, para saber cómo se organizan las empresas del futuro. Soy Sergio y me siento súper afortunado de formar parte de esta generación y esta industria que está definiendo cómo las personas y la tecnología nos relacionaremos a lo largo del resto de la humanidad. Sergio dejó a medias la carrera de informática y se puso a diseñar mapas para Google, la NASA o la ONU. Allí, bueno, toda esa parte tenemos marketing y diseño y aquí tenemos el equipo principal de tecnología. Carto basa su negocio en los sistemas de información geográfica y la creación de mapas que ayuden a tomar mejores decisiones a compañías y gobiernos. Ha recibido más de 30 millones de dólares de inversores y cuenta con más de 100.000 usuarios en todo el mundo. En cuanto a manera de trabajar de la gente, muy joven, por cierto, ¿qué diferencias fundamentales hay respecto a una empresa convencional? Bueno, lo que sí hemos hecho ha sido diseñar la manera de trabajar que nosotros creíamos que sería la empresa en la que querríamos estar. Intentamos hacer que todo esté muy automatizado, que todo sea muy asíncrono y que cada uno pueda trabajar de la manera o desde donde quiera o de la manera un poco que le venga mejor, que él se sienta más efectivo. No debéis tener ningún contrato fijo, ¿no? Me refiero que eso es una cosa casi del pasado, bueno, el pensar en trabajar 10, 15 años en la misma empresa. Bueno, sí hacemos contratos fijos indefinidos a todo el mundo, porque creemos que es lo más justo, ¿no? Que tú puedas estar tranquilo con que vas a tener un trabajo que va a estar bien remunerado. Y lo que pasa que sí que es verdad que hay mucho movimiento horizontal entre los equipos. Alguien que soy un programador puede ser dentro de un año y medio un diseñador, o puede trabajar en un equipo diferente, o puede pasarse al equipo de negocio. Sí. Y cada uno tiene un camino muy distinto en su cabeza, ¿no? Entonces, cuanto más tiempo podamos formar parte de ese camino, para el talento clave, mucho mejor para nosotros también.
¿Cuesta mucho conseguir talento? Me refiero, ¿la universidad os da lo que necesitáis o no? El desempleo en el sector en el que estamos nosotros es prácticamente nulo, ¿no? De perfiles preparados. Sí que antes había mucho más informático y mucho más teleco, y ahora hay mucho más matemáticos, físicos. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que en cierto modo gran parte de toda la revolución digital y lo rápido que se está moviendo todo va a hacer que volvamos un poquito más a los principios, ¿no? A los fundamentos. O sea, lo que buscan las empresas es ayudar a los profesionales a especializarse dentro de la compañía. Y después, a los años, se vuelven a especializar en otra cosa y en otra cosa. Por eso yo creo que es tan importante aprender a aprender mejor, ¿no? Y más rápido. Entonces yo creo que cada vez es más importante tener una base sólida de conocimientos sobre los que puedes construir otros conocimientos, ¿no? Claro. Y para eso la ciencia y las humanidades, cuando juntan las dos cosas, dan unas posibilidades brutales. ¿Y de dónde consiguen el dinero? A veces ahí ves una app y dices, ¿y eso cómo se monetiza? ¿Cómo se consigue ese dinero? Pues mira, las startups normalmente, el modelo tradicional de startup o el modelo que puedes encontrar en los libros tiene mucho que ver con el capital riesgo, ¿no? Al principio estás desarrollando algo que lleva tanta inversión o que es tan complejo que necesitas una inversión externa de capital que está dispuesta a arriesgar mucho a cambio de beneficios muy grandes a nivel impacto, a nivel monetario, ¿no? Al final, mucha parte de la investigación que antes solo se hacía en las universidades o hacían los científicos, ahora ocurre en las startups. Y es porque en el fondo hemos encontrado un camino para financiar esa investigación, ¿no? que quizá en la ciencia, por desgracia, no sea tan económicamente, no sea tan favorable, ¿no? O no tenga las mismas posibilidades. Yo por eso soy tan optimista, ¿no? Creo que estamos investigando más que nunca, consiguiendo innovaciones que hace 5 años eran inviables en un tiempo muy cortito y encima esas innovaciones llevándolas al mercado cada vez más rápido, ¿no? Que creo que es una buena manera de validar que lo que haces tiene sentido. El mundo laboral está cambiando mucho y la educación poco. El consenso es unánime. Hacen falta nuevos modelos educativos que aprovechen la tecnología, que además de contenidos formen en competencias y aptitudes, y un gran reto, que la educación sea lo más personalizada posible. Este es el pasillo infinito de Infinite Corridor de una de las universidades más prestigiosas e innovadoras del mundo, el MIT. Hemos venido hasta aquí para ver cómo se plantean que será la educación en este centro dentro de 15-20 años. Soy Israel Ruiz y me apasiona dar a todas las personas la oportunidad de conseguir sus sueños. El MIT es un lugar líder, es un lugar de innovación, tanto científica como incluso educativa. Tú estás muy involucrado en planes para diseñar cómo sería la educación del futuro aquí en el MIT. O sea, ¿qué os planteáis? Yo creo que mi involucración viene un poco de la parte esta personal, de decir, de la insatisfacción de que el método quizá no está adaptado al día de hoy, ¿no? Si lo miras como un patrón de distribución en una clase, pues tendrás una parte de la clase que lo hará muy bien, tendrás una parte que lo hará menos bien y una parte que de verdad no lo habrá entendido, ¿no? Y esto, la educación en una clase, es muy difícil. Y reducirla a 2 personas, 3 personas, 4 personas acaba siendo muy caro, ¿no? Bueno, esto si lo juntas con la habilidad que ahora tenemos de poder distribuir contenido online, de vídeo, podemos llegar al modelo en el cual creo que empezamos a tener experimentos que funcionan muy bien, ¿no? No tienes al profesor relatándote la teoría y la historia, sino que eso ya te lo han dicho y te lo han mandado para que lo hagas fuera, cuando te vaya bien. Y lo que haces en clase es la aplicación, un problema, algo que tengas que resolver colectivamente con un grupo de estudiantes, algo que se parece mucho más, si tú quieres, a la vida real fuera de un campus universitario o de una escuela. Es decir, la información no hace falta que te la dé el profesor, la tienes en casa, o sea, haces los deberes antes de ir a clase y vas al aula a debatir. A debatir, resolver problemas, quizá algo no lo has entendido y entonces vas a ver al profesor, y la interacción humana es algo que evidentemente también no creemos en que sea sustitutiva, ¿no? O sea, no es que digamos, no, solo puedes hacerlo online, sino que lo que queremos es tener lo mejor de las dos facetas. Me recuerdo un profesor finlandés, un experto finlandés, que decía, no es que un niño entienda más las matemáticas que otro, es que entiende mejor una manera de explicar las matemáticas que otra. Y ese es el objetivo, ¿no? Sin duda. ¿Cómo enganchas a la persona, ¿no? Y cada uno evidentemente es distinto, pero ¿cómo haces que a alguien le interese el tema? Y ahí evidentemente funciona. ¿Qué crees que está desfasado de las universidades actuales en cuanto a contenidos? Es decir, no, mira, es que tenemos que empezar a explicar más estas materias que estas y
Y en cuanto a competencias, igual. En la parte de ciencia y tecnología, si tú quieres, que es donde nos concentramos, está claro y está clarísimo que las ciencias de computación, programación, es una de las facetas que hoy en día casi es como saber escribir. Da igual que seas ingeniero civil, que ingeniero mecánico, que biólogo, necesitas esto, ¿no? Una vez ya tenemos esto, hablas de cuáles son las capacidades, ¿no? Pues la gente tiene que viajar, la gente tiene que aprender a trabajar en equipo. Y me preocupa a veces que lo único que hacemos pues, son las redes sociales, los apps de teléfono y tal. Evidentemente esto es una manera de hacer cosas muy, muy efectiva y eficiente, pero al mismo tiempo necesitamos las otras partes, ¿no? La parte relacional, la parte de crear un problema, de cómo planteamos un problema. También recuerdo anécdotas en las cuales en exámenes pues se fallaban las respuestas porque el problema no estaba enunciado de la manera perfecta. Y bueno, estudiantes pues, nos quejábamos de que es que no nos has dado el problema enunciado de la manera perfecta. Entonces, en la vida real, ¿cuántos problemas se enuncian? Claro. Entonces, lo que tenemos que aprender es, tenemos que educar a decir cuál es el problema, ¿no? ¿El ser autodidacta es un poco el futuro? Sin duda, Claro. sin duda. O sea, este sistema en el cual tú te educas desde los 12 hasta los 20, pero luego ya paramos, ya nos hemos graduado y ya paramos, no tiene ningún sentido hoy en día, ¿no? Si tú vas a un médico y te dice, no, es que lo que estudié en los años 70, ¿tú te vas con este médico? No. O sea, hay ciertas profesiones que es evidente que tienen que estar, ¿no? Y que lo damos por sentado que esto pasa. El mejor regalo que podemos dar a los jóvenes es que tengan estas ganas de aprender, ¿no? Puestos a visitar grandes centros de conocimiento, de Boston nos vamos a Suiza, hasta la sede del Foro Económico Mundial, una institución que promueve la cooperación público-privada, organiza el famoso Foro de Davos y es de los que más profundamente está analizando el futuro del trabajo. Saadia Zaidi es experta en un asunto controvertido, las desigualdades de género. Me llamo Saadia Zaidi y soy de Pakistán, donde hemos perdido muchas generaciones por falta de acceso a la educación y donde las mujeres, sobre todo, han tenido muchas dificultades para recibir tanto educación como empleo. Se trata de un país cuyos retos me inspiran a acometer el trabajo al que me dedico ahora. La disparidad de género parece estar reduciéndose, por lo menos en el mundo occidental. Sin embargo, según el informe sobre el futuro del trabajo, existe el riesgo de que aumente. ¿Por qué? Hemos empezado a salvar la brecha entre sexos, pero resulta que incluso así necesitaremos otros 170 años para alcanzar la paridad, por lo que no estamos ante un camino de rosas. Además, nos enfrentamos a un segundo problema. La situación podría empeorar, podría ralentizarse todavía más en vista de los grandes cambios que se están produciendo en los mercados laborales. Por ejemplo, los sectores en los que aumentará la demanda de trabajo están claros. Todos sabemos que las oportunidades estarán en el campo de la informática, de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Y en estos sectores suele haber, por lo menos en el mundo occidental, menos mujeres que hombres. Así que, teniendo en cuenta dónde habrá más empleo y dónde habrá menos, es probable que, por lo menos en las economías avanzadas, la brecha entre los sexos aumente todavía más. Oh, wow, pues es contraintuitivo, porque en principio parece que las cosas vayan mejorando, ¿no? Estamos avanzando. Las estrategias más extendidas ahora mismo para reducir las disparidades entre sexos se centran en el mundo empresarial. Se insta a las empresas a incorporar más mujeres a las plantillas. Pero puede que haya que complementar esa estrategia con otras. Tendremos que incidir en el sistema educativo y lograr que más mujeres estudien informática, ingeniería, tecnología, es decir, los sectores que sabemos que crecerán en el futuro. Por otro lado, el sector sanitario también crecerá, igual que el propio sector educativo. En ambos sectores, lo interesante es que las mujeres tienen una ventaja comparativa. Por eso, hay que plantearse cómo profesionalizar dichos sectores y aumentar los sueldos. He ahí otra oportunidad para las mujeres en el futuro. No sé si es una realidad o no, pero parece que las chicas se interesan un poco menos por las disciplinas STEM. Si las chicas ven más modelos de mujeres científicas en la escuela, se interesarán más por esas materias y se las plantearán como una salida, porque los chicos sí tienen ese tipo de referentes todo el tiempo. Pero además hay que reflexionar más estratégicamente sobre qué son las carreras STEM y dejar de vincular la ciencia y tecnología con la imagen del tipo solitario que
programa códigos en un sótano y que luego se convierte en un emprendedor y un creador de cachivaches. En realidad, gran parte de la tecnología se usa para cambiar el mundo. Así que no solo hay que trabajar en las escuelas añadiendo más modelos femeninos. También tenemos que cambiar la percepción general de la sociedad sobre las carreras de ciencias. Esto nos aportará todo tipo de diversidad. El creador en 1971 del Foro Económico Mundial, todavía presidente a sus 79 años y quizá una de las personas más influyentes del mundo, es Klaus Schwab, quien hace unos años acuñó el término Cuarta Revolución Industrial para definir la profunda transformación que la integración de tecnologías tendrá en nuestra sociedad y en nuestra propia esencia como especie. Para Schwab, el propio concepto de trabajo cambiará. Que nos atendiera justo antes de una reunión con Kofi Annan es un lujo. Me llamo Klaus Schwab y soy el presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial. Me entusiasman los cambios que tenemos por delante en el mundo, pero también sé que los retos que se avecinan solamente se podrán abordar con la colaboración entre las empresas, los gobiernos y la sociedad civil. Eso es lo que busco. Me interesa especialmente la repercusión que tendrá sobre nosotros, porque esta revolución nos obliga a redefinir nuestra propia identidad. En el pasado, la revolución tecnológica cambió lo que hacíamos. Ahora nos cambia a nosotros, cambia nuestra identidad. Sabemos que desaparecerán y aparecerán nuevos trabajos, pero ¿cree que también cambiará de un modo fundamental el modo de trabajar? ¿Qué sé yo? Lo de las 8 horas al día, lo de tener un trabajo o varios. Quizás trabajaremos menos para adaptarnos a la nueva situación, ¿o no? Tenemos que imaginar un mundo en el que las personas se sientan más satisfechas. Por ejemplo, cuidando de los demás, especialmente en una sociedad cada vez más envejecida. Y ahora hablamos de una nueva clase social llamada precariado. Personas que todavía tienen un empleo, pero que pueden perderlo o tienen miedo a perderlo en los próximos años, como consecuencia de los cambios tecnológicos. Tenemos que atender, sobre todo, las necesidades del precariado. Hay que ofrecerles un propósito en la vida. Puede que no sea necesariamente mediante trabajos remunerados. Tal vez sea mediante trabajo social. Dedicarse a intereses culturales o al emprendimiento social puede ser muy interesante, muy gratificante y muy útil, pero no necesariamente genera ingresos. Incluso en algún momento, de aquí a unos 10 años, debemos plantearnos una renta mínima garantizada para todo el mundo. Sí, iba a preguntarle justo eso. ¿Qué opinas sobre este tema tan polémico para muchos analistas económicos, que es la renta básica universal? Sé que es una noción muy polémica, pero creo que en los próximos 10 o 15 años algunos países estarán prácticamente obligados a aplicarla. Es preciso darle a la gente el propósito que necesita, pero también los ingresos. Uno de los riesgos de la nueva economía, o esta cuarta revolución industrial, es la desigualdad. ¿Cree que efectivamente aumentará? Sí. Piensa que solamente en Estados Unidos hay unos 10 millones de conductores de coches, camiones, taxis, etc. Probablemente tienen motivos de peso para temer por sus trabajos. Debemos reciclar rápidamente a todas estas personas y ayudarlas a encontrar otros empleos. La tecnología es el verdadero motor del cambio y en España, por lo menos, los líderes políticos no entienden nada de ciencia. Parece que ni les importa. Si los gobiernos quieren estar bien preparados para el futuro, deben crear un ecosistema que fomente el emprendimiento. Está a nuestro alcance y es posible. En Europa, en todas partes, nos estamos quedando rezagados. Frente al cambio, para mucha gente el miedo pesa más que el optimismo. No para usted, pero para mucha gente sí. Así que el miedo es algo que deberíamos tener en cuenta y abordar, ¿no?
No se puede eliminar el miedo, pero hay que brindarles a las personas que se sienten amenazadas otra perspectiva. Necesitamos un cambio completo, gracias al cual cuenten con una renta básica. No tengan que preocuparse. Sean quizá menos materialistas y participen en una economía compartida, circular, que suponga menos carga para el medio ambiente, que cubra las satisfacciones materiales de las personas. Esto es básico, para poder ser, en último término, simplemente seres humanos. No somos robots. ¿Qué significa ser un ser humano? Significa que somos animales sociales. En mi opinión, tenemos por delante un nuevo renacimiento de la especie humana. Un nuevo renacimiento. Empezamos la temporada en Silicon Valley alucinando con la inteligencia artificial y la terminamos un poco más cautelosos. Así es la ciencia y la vida, llena de emociones, sorpresas, retos e ilusiones. Sigamos compartiéndolas y cazando los cerebros que están transformando el mundo.